Hola, mi nombre es Juan Pablo Soya, estudiante de tercer semestre en la licenciatura de Fisioterapia en la Universidad de Guanajuato y les hablaré sobre reflejos, sensibilidad y pruebas especiales. Hola, mi nombre es Guadalupe de Jesús García Ramírez, estudiante en la licenciatura en Fisioterapia en la Universidad de Guanajuato. Actualmente estoy cursando el tercer semestre y el día de hoy, con el permiso del paciente, voy a realizar goniometría y unas pruebas especiales. Hola, soy José Fernando López Delgadillo, estudiante de tercer semestre de fisioterapia en la Universidad de Guanajuato. Hola, mi nombre es Daniela Irazú García Guerrero, soy estudiante de la licenciatura en Fisioterapia de la Universidad de Guanajuato y actualmente estoy cursando el tercer semestre. Desde el ingreso del paciente al consultorio no se muestran movimientos compensatorios de dolor o rigidez, así como tampoco alteraciones en su marcha. Hola, buenas tardes, soy José Fernando López Delgadillo, estudiante de tercer semestre de fisioterapia en la Universidad de Guanajuato. En este momento le voy a realizar una valoración de sus rodillas, inspección y palpación. ¿Está de acuerdo? Sí, Ok, ¿puede apoyarme retirándose el calzado y su pantalón, por favor? claro que sí. Tampoco presenta movimientos anormales al retirarse los zapatos ni prendas. Al estar de pie se midió un valgo bilateral de 5 grados normal en hombres, sin recurvatum ni semiflexión. En decúbito supino se midieron circunferencias del vasto medial 5 centímetros por encima de la base de la rótula, dando 44 centímetros bilateral. Isquiotibiales y vastos 15 centímetros por encima, dando 52 centímetros bilateral. Y aductores 20 centímetros por encima, con 57 centímetros de manera bilateral. Por último, de pie se midió la parte superior de la pantorrilla, midiendo 37 centímetros de manera bilateral, por lo que el paciente muestra simetría sin atrofia muscular en ninguno de sus miembros inferiores. Comenzando con la palpación de huesos, coloco ambas manos sobre la rodilla con los pulgares en la porción anterior de esta. Comienzo palpando la meseta tibial y tubérculo tibial para dirigirme hacia medial para palpar el cóndilo femoral medial y tubérculo del aductor. En la superficie lateral, siguiendo la meseta tibial, palpé el cóndilo y epicóndilo femoral lateral, la cabeza del peroné, para después volver a la rótula y surco troclear. La palpación se realizó de manera bilateral. El paciente no mostró ninguna anomalía ni dolor a la palpación de huesos. Yendo a la palpación de tejido blando, se palpó el cuádriceps de manera profunda siguiendo las fibras, sin encontrar contracturas o dolor. También se hizo con una contracción isométrica de este. Se palpó el tendón infrarrotuliano desde el borde inferior de la rótula para después dirigirme a la zona medial, específicamente palpando el menisco medial, llevando la tibia a una rotación interna para que éste sea más prominente y palpable. También en la superficie media se palpó el ligamento colateral medial y los músculos sartorio, recto interno y semitendinoso. Se palpó el menisco lateral llevando la tibia a una ligera rotación externa.
Se terminó palpando la fosa poplitea en la superficie posterior, donde se encuentran la vena y arteria popliteas y el nervio tibial posterior. La palpación, de igual manera, se realizó de manera bilateral sin encontrar ningún tipo de contractura, dolor o anomalía en el paciente. Se realizó la goniometría de manera bilateral respetando el rango de movimiento de nuestro paciente o nuestro compañero. Para la goniometría, la flexión de rodilla, el paciente en decúbito supino, el eje en el cóndilo lateral del fémur, brazo fijo alineada con la línea media del muslo y brazo móvil alineada con la línea media longitudinal de la pierna. Los valores normales son de 0,35 según la AAOS. En pasivo, nuestro paciente nos dio 132 grados y en activo 126 grados. Esto se realizó de manera bilateral. Para la evaluación de la extensión de la rodilla, el paciente en decúbito prono, el eje en el cóndilo lateral del fémur, el brazo alineado con la línea media del muslo y el brazo móvil alineado con la línea media longitudinal de la pierna. En este caso, le pondremos una superficie alta en la cara anterior de las rodillas para permitirnos evaluar la extensión pasiva y activa. Los valores normales son de 0 a 10 según la AAOS. En este caso, nuestro paciente nos dio en pasivo 6 grados y en activo 4 grados. Prueba de cajón posterior y anterior. El objetivo es valorar la integridad del ligamento cruzado anterior y cruzado posterior. El paciente se colocará en decúbito supino con rodillas y caderas flexionadas. El fisioterapeuta se encuentra semisentado sobre el pie del sujeto y movilizándolo. El fisioterapeuta realizará un empuje en sentido posterior y un jalón en sentido anterior para evaluar la integridad de estos ligamentos. Si hay dolor o se desplaza la tibia, es positiva. Prueba de inestabilidad lateral, varo forzado. El objetivo va a ser apreciar el grado de inestabilidad de la rodilla. El paciente en decúbito supino con la fisioterapeuta que va a situar su mano aproximada en la cara interna de la rodilla. La otra mano la va a agarrar por su tercio distal a la altura del malleolo externo. Se va a imprimir una fuerza varizante en la rodilla. En la misma posición, la mano aproximada en la cara lateral de la rodilla y la otra que agarra su pierna por el tercio distal a la altura del malleolo interno. Realizamos un valgo forzado. La prueba de Apley tiene como objetivo valorar la afectación de los meniscos. El paciente estará en decúbito prono y el fisioterapeuta se colocará en el lado de la rodilla a estudiar. La rodilla del paciente está a 90 grados. Se fija con una mano el talón y con la otra mano la parte medial de la tibia. La ejecución es que se haga una presión descendente sobre la pierna. Manteniendo esta presión se hace una rotación en ambos lados de la pierna. La prueba de Smile sirve para valorar la estabilidad de la rótula. El paciente está en decúbito supino y el fisioterapeuta se coloca contralateral al lugar a evaluar. Se toma el borde interno de la rótula y el resto de los dedos reposan sobre el miembro inferior. Se hace un desplazamiento de la rótula en sentido lateral y se le dice al paciente que haga una flexión de rodilla. La prueba de derrame sirve para averiguar si hay líquido intraarticular. El paciente estará en decúbito supino y el fisioterapeuta se colocará contralateral a la parte a evaluar. Se colocará una mano a 5 centímetros del borde superior de la rótula y la otra quedará libre. Se hará una presión sobre la rótula, caudal y medial, para sentir así los fondos de los sacos suprarrotulianos y la cara externa de la rodilla. Será positiva si hay una sensación de rebote. La prueba de isquiotibial es para ver si hay un acortamiento de las flexores de la cadera. El paciente estará en decúbito supino y el fisioterapeuta lateral al paciente se tomará desde el talón y se elevará para ver si hay un acortamiento después de los 90 grados de flexión de cadera. Otra prueba de longitud muscular es que el paciente esté en sedestación y extienda sus brazos intentando tocar la punta de sus pies. Como se ve, el paciente salió negativo en todas las pruebas especiales. Hola, mi nombre es Daniela Erazo
Se evaluó el tono de forma pasiva y después de forma activa, siguiendo la escala de Campbell, ya que no tiene afectaciones en el sistema nervioso central. Se valoran principalmente los flexores y extensores de los miembros pélvicos inferiores. Y según la escala, el paciente da un grado 0 en la escala Campbell. Presenta cierta resistencia al movimiento, sin embargo, no existe hipomovilidad. Para el examen anual muscular también se evaluó por músculos flexores y extensores. En este caso estaríamos evaluando el músculo cuádriceps con la extensión, de acuerdo a la escala Daniels. Y el paciente logró un grado 5 de forma bilateral. Ahora evaluamos los flexores de rodilla, que son los músculos isquiotibiales, siguiendo la misma escala y pidiéndole al paciente que haga una flexión de rodilla. El paciente logró un grado 5 de acuerdo a la escala Daniels de forma bilateral. Siguiendo con las pruebas de sensibilidad, el paciente está en sedación con las piernas colgando y el fisioterapeuta se coloca delante del paciente. Se valoran las sensibilidad de forma táctil y dolorosa, empezando primero con la táctil. Con la escobita se le dijo al paciente cómo sentiría el estímulo y se evaluó la zona del nervio obturador L2, L3 y L4, los nervios afenos de los ramos cutáneos mediales L3 y L4 y los nervios cutáneos sural lateral L5 y S1 y S2. En la sensibilidad dolorosa, de igual forma, se le indicó al paciente cómo sentir el estímulo y se colocaba en la misma posición del paciente, al igual que el fisioterapeuta. Se evaluaron los nervios obturadores L2, L3 y L4, el nervio femoral de los ramos cutáneos anteriores L2 y L3, el nervio safeno de los ramos cutáneos mediales L3 y L4 y el nervio cutáneo sural lateral L5, S1 y S2. Y las respuestas fueron correctas y no hubo alteración de los estímulos. En el reflejo rotuliano, el paciente debe estar sentado con las piernas colgando y como vemos el paciente presenta reflexia y en la escala de Seidel es de grado 0 ya que no tiene respuesta a los estímulos. De igual forma en los reflejos del alquilio.